Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Momentos Estelares de la Humanidad, libro que Stefan Zweig publica el año 1927, cuando ya había publicado varias de sus obras más famosas, es decir, lo escribe en su mejor momento como autor. Se le puede considerar a este texto como un ensayo o un conjunto de ensayos, de pequeños ensayos, que el subtítulo lo dice 14 miniaturas históricas, donde el autor nos da a conocer, a su parecer, 14 pequeños instantes claves de la historia, capaces de cambiar el curso de los acontecimientos, es decir, una pequeña acción o decisión que ocurrió en el pasado pudo tener un efecto macro, pudo cambiar el curso de la historia de forma irreversible. El mismo Zweig lo dice en el prólogo que acompaña esta edición. Aquí lo tengo, dice, no sé si se ve ahí por la sombra, pero dice: lo que por lo general transcurre parsimoniosamente, de forma sucesiva o simultánea, se comprime en ese instante único que lo determina y lo decide todo. Un solo sí, un solo no, un demasiado pronto o un demasiado tarde convierten esa hora en definitiva para cientos de generaciones y determinan la vida de cada individuo, de cada pueblo y aún el destino de toda la humanidad. Es un pequeño momento de decisión en la vida de un solo individuo, por ejemplo, que pudo haber dicho no, que pudo haber dicho sí, que se apuró un poco en una acción, que se demoró mucho en otra acción. Y eso, para Zweig, dice, determina la vida de cada individuo, de cada pueblo y aún el destino de toda la humanidad. Ese es el espíritu de este libro. Y él a esos momentos los denomina momentos estelares. Dice: son estos momentos estelares de las más diversas épocas y geografías. Los he llamado así porque resplandecen como estrellas brillantes e inalterables sobre la noche de lo transitorio. Claro, habla de lo transitorio, de sucesos que ocurren uno tras otro, y de pronto aparece ese pequeño instante fugaz, como una estrella en el cielo, que determina el curso de los acontecimientos. Y Zweig se dedica a tomar con pinzas esos momentos y crea una narración alrededor de ellos y nos lo muestra, nos los cuenta. Es una perspectiva muy interesante para ver el pasado. Este libro, en su primera publicación del año 1927, solo constaba de 5 miniaturas, 5 pequeños momentos, 5 episodios. Ya luego, de forma póstuma, en 1943 se publica con 12 miniaturas y finalmente en 1981 alcanza las 14 definitivas, que son las que actualmente las van a poder encontrar en varias ediciones. Lo dice aquí también, no es un dato que haya sacado al azar, viene aquí especificado en el libro. Aquí está. En 1927 dice, se publica con 5 miniaturas históricas, luego dice, reaparece años más tarde de manera póstuma en 1943 con 12 miniaturas históricas y después en 1981 con las 14. Es un dato no menor, lo que quiere decir que Zweig fue escribiendo durante el tiempo, durante su vida, estas narraciones no fueron concebidas todas en un solo momento, sino que fueron escritas a lo largo de su vida, a lo largo del tiempo. Y luego, claro, los editores fueron agregándola a este texto. Las miniaturas que no son solo datos históricos. Cuando lean esto se van a dar cuenta que no es solamente datos duros y fríos, sino que son narraciones. Son narraciones que están hechas con todo el genio y la experiencia del autor, que combina la ficción, que combina la realidad para poder generar una prosa intensa, una prosa novelesca, que privilegia la emoción, que privilegia la tensión psicológica y el dramatismo. No es un texto netamente de datos históricos, sino de drama humano. Me encanta, muy bueno. Ya. Bien, como les decía,
un segundo de indecisión, una carta que llega tarde, una ocurrencia del momento. Son pequeños detalles que desencadenan consecuencias gigantescas. Esta idea es el factor unificador de todos los relatos que presenta este libro. El autor busca reflexionar sobre cómo el azar, sobre cómo las decisiones individuales, que se hacen muchas veces sin pensar demasiado, terminan dándole dirección al progreso humano. Esto quiere decir que nuestro avance como sociedad, como humanidad, no es lineal, ni tampoco racional, no es algo pensado ni determinado, es simplemente frágil. El destino colectivo suele pender de un hilo, de decisiones tomadas por casualidad, apresuradas, tardías. Por eso Zweig no intenta darte una clase de historia en este libro, sino demostrar la fragilidad de nuestro camino. Y para ello da un vistazo al pasado, dándonos estos 14 ejemplos. Ejemplos que también están profundamente influenciados por el contexto de la crisis europea. Ese contexto que el autor vive en carne propia. Relatos que están influenciados por su desilusión del mundo debido a los actos bélicos. El autor plasma aquí toda su experiencia. Por ello la obra también puede leerse como un testamento intelectual. Hay en ella una melancolía, una conciencia aguda de la grandeza, pero también de la miseria humana. Pero, a pesar de su desilusión, a pesar de las malas acciones del ser humano, de su parte negativa, Zweig logra, con este libro, reivindicar la naturaleza humana. A pesar de que nos muestra lo bueno y lo malo, logra reivindicar esa naturaleza, lo valioso del ser humano. La narración de estos 14 momentos estelares logran despertar en el lector admiración e incluso orgullo por las acciones y el coraje de muchos de los personajes históricos que abundan por estas páginas. Que logren o no sus metas, las persiguen hasta el final. Lo importante para estos personajes, o más bien lo importante que quiere destacar Zweig de estos personajes, no es el logro de sus metas, sino el deseo de alcanzarlas. Hay ambición, hay deseo, hay creatividad, ideales, decisión y en ocasiones espíritus inquebrantables. Zweig nos muestra todo eso. Y todo eso es humano. Eso es lo que nos quiere decir. Les voy a leer unos fragmentos que me gustan mucho. Este es de un texto donde donde tiene que, no le voy a decir mucho, pero tiene que ver con el telégrafo. Quieren colocar un cable telegráfico entre dos continentes, Europa y América, y es una hazaña tecnológica para la época. Y Zweig dice, se ha prendido la mecha decisiva que hace que una idea adquiera una energía explosiva en la realidad. La nueva y prodigiosa energía, la energía eléctrica, se ha unido con el más potente de los elementos dinámicos de la vida, la voluntad humana. Un hombre ha encontrado la tarea de su vida y una tarea ha encontrado a su hombre. Ese instante milagroso en que un hombre ha encontrado la tarea de su vida y una tarea ha encontrado a su hombre. Ese encuentro preciso, esa casualidad del destino que impulsa el progreso humano. Es bellísimo. Es bellísimo. Otro. No siempre estas historias terminan, o en mayor grado, no son historias que lleguen siempre a buen puerto, a buen fin. Generalmente lo importante, como les decía, es el camino, el deseo de realizar algo, sin importar si se logra o no. Quiere lograrse, pero no siempre estos proyectos alcanzan el éxito. Y dice, de esta forma, lo que parecía un esfuerzo vano fructifica de nuevo, y lo perdido se convierte en un clamoroso llamamiento a la humanidad para que concentre sus energías en lo inalcanzable. En una magnífica paradoja,
de una muerte heroica surge la vida reforzada, y de un hundimiento la voluntad de alzarse hacia lo infinito. Pues mientras el éxito azaroso y fácil solo genera ambición, nada eleva de forma tan sublime los corazones como la caída de un hombre en lucha contra la invencible supremacía del destino. Y esta es siempre, y en cualquier época, la más grandiosa tragedia, la que un poeta solo logra crear de cuando en cuando, si bien la vida lo consigue miles de veces. Aquí dice, el éxito azaroso y fácil genera ambición, pero el fracaso de una persona que lo dio todo nos impulsa, nos hace creer que también nosotros, aunque fracasemos en el intento, tener el deseo, el llamamiento para que nosotros como seres humanos nos concentremos en alcanzar, en llegar a lo inalcanzable. Qué bonita forma de ver esto. Si estos momentos históricos, si se dan cuenta, fueran narrados desde una perspectiva simplemente académica, apegada a las fechas y a los datos exactos, no despertaría en el lector esa emoción. ¿Se fijan la emoción que despiertan esos textos escritos por Zweig? Es su talento como escritor, como humanista y narrador, el que logra darle alma a cada uno de estos acontecimientos, que si tú los lees en un texto histórico son simples hechos, pero aquí están llenos de vida, están literaturizados. Cada uno de ellos parece un pequeño cuento, tienen una estructura, tienen introducción, tienen un conflicto que crece poco a poco, hasta llegar a una resolución que suele estar cargada casi siempre por una tragedia, casi siempre por un no logro de lo que se desea, pero el mensaje llega igual y llega de una manera muy potente, porque a veces el fracaso enseña más que el éxito. Los grandes protagonistas de la historia aparecen muchas veces aquí en su momento de mayor fragilidad, momentos que Zweig aprovecha muy bien para resaltar su lado humano. La fragilidad de un personaje nos muestra su humanidad. Por ello la historia, en manos de este maestro del relato breve, deja de ser épica, deja de ser triunfal, para convertirse en un drama profundamente humano. Ahora, ¿con qué momentos estelares se van a encontrar en este libro? Yo creo que muchos que están viendo la reseña están diciendo, bueno, ¿y qué momentos son esos? Ahora se los voy a mostrar. No voy a ahondar mucho en ellos para no darles spoilers, porque tienen que vivirlos. Quiero que sientan lo mismo que yo sentí cuando me emocionaba o me desilusionaba con los destinos de cada uno de estos personajes históricos. Pero sí les puedo contar algunos datos generales. Por ejemplo, ya, ok, se me cortó la cámara, vamos a arreglar esto de nuevo. No sé por qué se apaga esta cosa, pero bien, aquí les voy a mostrar los 14 momentos estelares de la humanidad. Tenemos uno que empieza a 44 años antes de Cristo y termina en 1919. Va de lo más bajo hacia lo más, perdón, de lo más antiguo hasta lo más contemporáneo en la época de Zweig. Zweig publica este libro en 1927, pero los relatos llegan hasta 1919, en los momentos estelares. Tenemos primero el de Cicerón, que es muy bueno, que es una lucha entre lo ético y el poder, entre lo ético y la corrupción. Me gustó muchísimo. Tenemos también la conquista de Bizancio, que es un relato bélico que ocurre en 1453, que a partir de un descuido acaba una civilización y empieza otra. Es brutalísimo ese detalle del pequeño descuido, porque es un instante. Como bien dice Zweig, en un instante todo puede cambiar. Y es uno de los relatos bélicos dentro de los 14. Otro bélico puede ser el Minuto Universal de Waterloo, que es cuando que nos cuenta cómo, también por una decisión atrasada, por algo que llega atrasado, por una decisión desafortunada también, termina Napoleón perdiendo y el ejército francés perdiendo esta batalla. Es interesantísimo también el efecto que le da a Zweig, o la importancia, cómo resalta el detalle, el momento
cúlmine de un minuto de decisión, de indecisión que genera una catástrofe. El de Waterloo. Ya, también tenemos El genio de una noche y La resurrección de George Friedrich Händel, no sé cómo se pronuncia, pero estos dos relatos los podemos agrupar en lo que podríamos decir composiciones musicales. Los dos nos cuentan cómo se llega a crear una pieza musical y también están enfocados en pequeños detalles, en pequeños momentos en que quizás un compositor no se dio por vencido, que parecía que ya su vida había llegado a su fin y de pronto resurge de las cenizas y después de una serie de casualidades termina componiendo el Mesías. Es brutal ese. También tenemos El genio de una noche que les decía que aquí se compone la Marsellesa, la forma, cómo le piden a un personaje X, que no me acuerdo de su nombre en estos momentos, que componga algo para otra cosa y termina siendo un himno inmortal. Pura casualidad. Me encanta. Esos son como los dos musicales. También tenemos de escritores, momentos estelares de escritores. Tenemos la elegía de Marion Beth, que es un relato donde nos cuentan la última vez que se enamora Goethe, cuando ya está en una edad muy avanzada, se enamora de una joven, y crea uno de los poemas más hermosos de amor. Es buenísimo también. Y después cuenta también cómo genera el Fausto. Después viene el Fausto. Es muy buena esa parte. Pero otro escritor también que está por aquí es El instante heroico. Este relato también corresponde a un escritor, y es a Dostoyevsky. Yo creo que varios conocemos lo que pasa. Yo lo he dicho en varios videos, lo que le pasó a Dostoyevsky cuando tuvo ese cambio. Sufrió algo muy traumante para él, no lo voy a decir ahora, para que lo lean, pero eso hizo que su literatura cambiara, ese momento específico, y nos brindó a nosotros como humanos toda su literatura. Si no le hubiera pasado eso, quizás nunca hubiéramos tenido las grandes obras de Dostoyevsky. Lo entretenido de esto es que todas las piezas tienen una estructura narrativa muy clara, pero el de Instante heroico de Dostoyevsky está hecho como un poema. Está escrito como un poema. Fíjense, ¿ven? Miren. Eso le da más belleza al momento. Parece que se queda en el instante. Por eso se titula Instante heroico. Pareciese que al hacerlo poesía, lo vuelve más profundo, más concentrado. Me gustó mucho ese efecto. Y es uno de los pocos que está escrito de una manera distinta. El otro que está escrito de manera distinta es La huida hacia Dios, que trata de Tolstoy, justamente también de otro escritor. Lo que pasa es que Tolstoy dejó incompleta una obra de teatro. Tolstoy dejó incompleta una obra de teatro. Y esta obra se trataba de su autobiografía. Aquí lo dice. Lev Tolstoy empieza a escribir una autobiografía dramática que años después se publicaría y se llevaría a escena con el título Y la luz brilla en las tinieblas. Pero Tolstoy no llega a escribir el último acto de la tragedia, el que faltaba. Pero a cambio, esto más importante lo vivió. Entonces, Zweig nos dice que Tolstoy no terminó esta representación teatral, este texto dramático. Pero la última parte que le faltó escribir, la vivió. Entonces hay una documentación de esa parte. Y Zweig tomó esa documentación histórica y la dramatizó. Es decir, la completó. Por eso este relato también es distinto. Está escrito como una pieza dramática, como teatro. Y le quedó muy bien. Pero no con la ambición de decir yo completé la obra de Tolstoy, dice Zweig. No, él dice: nada se me antoja más natural que añadir el fragmento escrito. Perdón, nada se me antoja más natural que añadir al fragmento escrito el final vivido de la tragedia. Esto y solo esto he intentado aquí, con la mayor fidelidad histórica posible y con un profundo respeto a los hechos y a los documentos. Creo que estoy a salvo de la osadía de querer completar con esto, por mi cuenta, y como si tuviera el mismo valor, una confesión de Lev Tolstoy.
No me sumo a la obra, tan solo quiero servirla. Lo que intento, por tanto, no ha de considerarse una conclusión, sino más bien un epílogo independiente a una obra inacabada y a un conflicto irresuelto, destinado a ser solo un eco solemne de esta tragedia inconclusa. Zweig dice, esto no es que yo me ponga a la altura de Tolstoy, no. Estoy tratando de servir a su obra, nada más. Soy un sirviente. Con toda la humildad del mundo, Zweig dice, yo completo su obra, pero es para servirlo, no es para ponerme a su nivel. Que ese pensamiento hace falta hoy en día. Ya, ven que hay 3 relatos sobre escritores. Después hay uno muy, muy brutal, que es el descubrimiento del dorado, que trata de la fiebre del oro. Aquí otra vez volvemos a ese punto donde Zweig dice, basta un instante para cambiarlo todo. Sí, aquí es un rumor, un pequeño rumor, que desbarata todo y cambia el mapa de una ciudad por completo. Es brutal lo que pasa aquí. Incluso aquí podemos ver lo bestia que puede llegar a ser la humanidad. Es terrible este relato, el descubrimiento del dorado. Cuidado cuando lleguen al final, les va a doler. Ya, también tenemos la lucha del Polo Sur. Otro relato que puede ser un poco difícil de sobrellevar. A mí me emocionó mucho la lucha por el Polo Sur. Creo que me recordó mucho a Julio Verne y esos viajes de descubrimiento que son apasionantes, pero que en Julio Verne siempre terminan bastante bien. Aquí no pasa lo mismo, pero aún así te demuestra el tesón humano y el deseo de querer lograr algo, y es brutal. Este de la lucha del Polo Sur también es de descubrimiento, lo mismo que Fuga hacia la inmortalidad cuando se descubre el Océano Pacífico. Son como los 2 relatos de descubrimientos. Después tenemos el Tren Sillado, que es el relato como Lenin, que estaba exiliado de Rusia, lo vuelven, con un poco de ayuda, vuelve a generar una revolución. O sea, su llegada, ustedes saben que para la historia es brutal, cambia totalmente los acontecimientos. Como ese pequeño instante en que logra salir de donde estaba y volver a Rusia, lo cambia todo. Ben Zweig tiene razón. Y Wilson Fracasa nos cuenta cómo el presidente de Estados Unidos de ese tiempo, llamado, aquí está, perdón la pronunciación, Woodrow Wilson, intenta lograr la paz mundial. Pero otra vez, por un instante, por un detalle, termina fracasando. Por un cúmulo de pequeñas decisiones, de pequeñas malas decisiones. Y así se crea la historia de la humanidad. Así se crea nuestro camino, nuestro progreso. A través de casualidades, a través del azar, a través de estos pequeños momentos estelares. Qué buen libro para reflexionar, para aprender, para conocernos un poco más como seres humanos. Si bien son 14 relatos, y algunos temas te pueden como lector interesar más o menos, porque claro, es normal que algunos hechos históricos nos interesen más que otros. A pesar de eso, a mí algunos hechos me interesaban menos. No pude dejar de leerlos porque están tan bien narrados, te atrapa tan bien el autor que tú al final terminas emocionado y entendiendo a los personajes históricos. Es un efecto genial. Quizás eso era lo que quería Zweig para nosotros cuando leyéramos este libro. Que aprendiéramos que a pesar de que los seres humanos pertenezcan a distintas culturas, a distintos lugares geográficos, a distintas épocas en el tiempo, se repite el factor humano en todos. Es atemporal. Y al final, con todas esas diferencias, logramos ser empáticos con cada uno de los personajes que aparecen aquí. Quizás Momentos Estelares de la Humanidad es un texto que está dirigido a la humanidad para que aprenda a tolerarse, para que aprenda a comprenderse y no ver a los demás como enemigos. Quizás es uno más de esos deseos pacifistas de Zweig de lograr que todos nos entendamos. Espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana.